Imagina que te encuentras con una señal de televisión que parece haberse detenido en el tiempo. ¿Qué es lo primero que verías? ¿MTV de los 90s? ¿Jetix? ¿La hora sexológica de Marco Aurelio de Negri? ¿O propaganda de otra era? Propaganda de un mundo donde la modernidad nunca llegó. Hoy vamos a explorar cómo Peter Fraley, un broadcaster canadiense, captó la señal de la televisión norcoreana, una verdadera ventana al pasado. Les dejo unos links en la descripción del video para que lean la noticia acerca de este suceso. Pero, ¿qué nos dice esto sobre Corea del Norte? ¿Y qué teorías de la historia pueden ayudarnos a entenderlo? Para empezar, comparemos la televisión norcoreana con la televisión soviética antes de la caída del muro de Berlín. Si estás algo perdido en historia, básicamente la caída del muro de Berlín significó el fin de la Guerra Fría y la construcción de un nuevo orden mundial con base en el capitalismo. Poco tiempo después, la Unión Soviética implosionó y con ello se sepultó el socialismo real. Durante el tiempo que la URSS mantuvo el control en Europa del Este, la televisión cumplió la función de ser un instrumento de propaganda para el Estado, diseñada para moldear la percepción pública. Lo que se puede leer allí es Himno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Jim Soyuza Sovietskich Socialistikech República. No pregunten cómo se lee ruso. La televisión de Corea del Norte se parece mucho a la televisión soviética de aquel entonces. Aquí vemos programas llenos de consignas patrióticas, imágenes de líderes supremos y una constante glorificación del Estado. Este tipo de contenido no es una simple coincidencia, es un reflejo de cómo ambos regímenes han utilizado la televisión como un arma ideológica. Como se sugiere en la historia comparativa, cuando comparamos fenómenos históricos similares en diferentes contextos, podemos identificar patrones más amplios y comprender cómo y por qué ciertos métodos, como la propaganda televisiva, se mantienen con el tiempo. Pero hay más detrás de esta historia. Aquí es donde entra en juego una teoría fascinante del historiador Reinhard Koselleck, quien habla de la asincronía. Según Koselleck, no todas las sociedades experimentan el tiempo de la misma manera. Algunas, como Corea del Norte, pueden estar fuera de sincronía con el resto del mundo. Mientras la mayoría de los países han avanzado tecnológica y culturalmente, Corea del Norte parece haberse detenido en una época que recuerda a la Guerra Fría. Esta sincronía es evidente en su televisión, que parece más un eco del pasado que un reflejo del presente. Koselleck lo describió así: los diferentes estratos de tiempo coexisten y se solapan, creando asincronías entre las experiencias individuales y las estructuras sociales. En Corea del Norte, esta asincronía se manifiesta en su resistencia a adoptar las normas globales modernas, manteniendo un sistema mediático que parece anticuado desde nuestra perspectiva. Ahora podríamos pensar que Corea del Norte simplemente está atrasada, pero la realidad es más compleja. Aquí entra la teoría de la modernidad múltiple, desarrollada por Eisenstadt. Según esta teoría, la modernidad no es un proceso único que todos siguen al pie de la letra. En cambio, cada sociedad adapta la modernidad de acuerdo con sus propias tradiciones y circunstancias. Para Corea del Norte, la modernidad se manifiesta a través de su ideología Juche, una forma de autosuficiencia que rechaza la influencia externa. En su televisión, esto se traduce en la glorificación de la autosuficiencia y la resistencia contra el imperialismo, conceptos fundamentales de la ideología Juche. La televisión norcoreana no es solo un vestigio del pasado, es una manifestación de su propia versión de la modernidad. Eisenstadt nos dice: la modernidad no es un proceso uniforme, sino que se manifiesta de diversas maneras según las tradiciones y circunstancias locales. Corea del Norte ha creado su propia modernidad, que para nosotros puede parecer un retroceso, pero que para ellos podría ser una afirmación de su identidad nacional. Ahora vamos a hablar del papel crucial que juega la propaganda en este escenario. Tanto la Unión Soviética como Corea del Norte han utilizado la televisión como una herramienta poderosa para el control ideológico. Jacques Ellul, un teórico clave en el estudio de la propaganda, argumenta que la propaganda no solo informa, sino que crea una realidad que la gente acepta sin cuestionar. En Corea del Norte, esto es evidente en cómo la televisión refuerza constantemente la imagen del líder y la superioridad del sistema Juche. Ellul lo explica así: la propaganda es el medio por el cual el poder político crea y mantiene la realidad percibida por sus ciudadanos. La televisión norcoreana sigue este principio al pie de la letra, manteniendo a la población alineada con la visión del Estado.
Finalmente vamos a explorar una idea un poco más filosófica pero igualmente relevante, el concepto del eterno retorno de Mircea Eliade. Eliade argumenta que algunas sociedades intentan perpetuar un tiempo mítico, repitiendo rituales y narrativas que reafirman una época dorada. En Corea del Norte, podemos ver cómo la televisión cumple este rol, recreando constantemente la época de Kim Il-sung y la revolución comunista como un modelo ideal. La televisión actúa como un ritual mediático, que mantiene viva esta narrativa y resiste cualquier influencia que pueda alterar este tiempo mítico. La modernidad, para Corea del Norte, es la repetición de su pasado glorioso. Como señalaba Eliade, el tiempo mítico es una repetición cíclica que busca mantener viva la esencia de una época dorada en la historia de una comunidad. Corea del Norte, a través de su televisión, intenta perpetuar este ciclo, resistiendo el paso del tiempo como lo entendemos en el resto del mundo occidental. Hemos visto cómo la televisión norcoreana no es simplemente un anacronismo, sino un reflejo de cómo esta nación experimenta el tiempo y la modernidad de manera única. Desde la sincronía de Koselleck hasta la teoría del eterno retorno de Eliade, cada una nos ofrece una ventana para entender por qué Corea del Norte se aferra a un pasado que para nosotros ya ha pasado. ¿Qué nos dice esto sobre Corea del Norte y su lugar en el mundo contemporáneo? ¿Es un país atrapado en el pasado o está creando su propia versión del presente? Como siempre, me gustaría saber qué piensas de esto en los comentarios. Antes de despedirme, les muestro este libro de mi biblioteca. Es lo más cerca que estaré alguna vez de Corea del Norte. Lo interesante es que está impreso en Corea del Norte y es la reproducción de una charla que Kim Il-sung, abuelo de Kim Jong-un, le dio a nada más y nada menos que a los apristas peruanos. Allí pongo la carátula. Y lo más interesante es que en esta charla estuvo presente el secretario general del partido aprista de ese entonces, Alan García Pérez. Kim Il-sung se expresaba así de García: para mí es una gran alegría conocer al compañero Alan García, secretario general, y a otros dirigentes principales de su organización, y tener la posibilidad de establecer excelentes relaciones de amistad entre sus dirigentes. Agradezco al compañero secretario general Alan García por sus cordiales y generosas palabras sobre nosotros. Espero que este análisis te haya ofrecido una nueva perspectiva sobre cómo la televisión puede ser mucho más que entretenimiento, un reflejo de la historia, una ventana al pasado y un espejo de las ideologías que definen a una nación. Si te ha gustado este viaje por el tiempo y la teoría, te invito a darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos análisis. Cada video es una oportunidad para explorar cómo el pasado y el presente se entrelazan de maneras sorprendentes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.